siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Hoy continuamos nuestro estudio En esta mañana vamos a considerar el tema de la predicación de la palabra de Dios, y vamos a buscar contestar esta pregunta: ¿es la predicación una opción o es una necesidad? ¿Es la predicación una opción o es una necesidad? Hemos hablado en ocasiones anteriores un poco sobre este tema, pero nunca hemos dedicado un mensaje completo para profundizar un poquito sobre él. Pero si ustedes recuerdan, hace un par de semanas hablamos sobre un reto. ¿Recuerdan? Un reto que tenemos como iglesia. ¿Cuál es el reto? Que cada uno de nosotros debemos haber empezado a orar por 2 o 3 personas. Personas que tengamos acceso a ellas, personas de repente de nuestro barrio o del trabajo, que no conocen de Cristo, y hemos empezado a orar por ellas con el objetivo de pedirle al Señor que abra sus corazones, que les permita ver la verdad, que les permita conocer, ser receptivas al mensaje de salvación, que les permita aceptar la invitación de venir a la iglesia en el momento en que ustedes les inviten. Y el propósito de ese reto, como les digo, es que la gente conozca de Cristo. Tenemos un mundo que está muriendo diariamente en sus delitos, en sus pecados. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y la única forma en que estas personas pueden recibir el regalo de la vida eterna es a través de la fe en Cristo. O sea que esa es la razón por la cual nos hemos puesto este reto como iglesia. Esa es la razón. Queremos ver la respuesta del Señor, y yo tengo la convicción de que vamos a ver la respuesta del Señor. Nosotros haciendo esto buscamos ser obedientes al Señor. El Señor nos ha llamado a ser discípulos, ¿recuerdan? Esa es la gran comisión. Estamos llamados a ser discípulos, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. Llamados a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego dice, escuche, y enseñándoles a guardar. Escuche esa palabra guardar porque es clave en el mensaje de hoy. Enseñándoles a guardar lo que Él nos ha mandado. De hecho, hoy vamos a tener el privilegio de bautizar a una persona. Esa es nuestra labor. Escuche, esa es la labor de la iglesia. Si la iglesia no cumple la gran comisión, la pregunta es ¿quién? Si los creyentes no cumplimos con la gran comisión, ¿quién lo va a hacer? Es una verdad que ustedes y yo vamos a dar cuenta de nuestra vida como creyentes. Usted sabía eso, ¿cierto? Lo hemos hablado. Hemos dicho que como creyentes, y es bíblico, vamos a dar cuenta de nuestra vida. La Biblia habla que estaremos frente al Señor Jesús y seremos recompensados o no, dependiendo de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Ahora bien, no solamente vamos a dar cuenta como individuos, pero vamos a dar cuenta como iglesia. ¿Escucha eso? Como iglesia. En el libro de Apocalipsis, el Señor hace una evaluación a 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. En dicha evaluación el Señor hace recomendaciones, lanza advertencias, reprende acciones pecaminosas de algunas de estas iglesias, y de las 7 solamente hay 2. 2 de las 7 iglesias reciben un buen reporte. 2 de las 7 iglesias no reciben ninguna reprensión de parte de Cristo. Esas iglesias son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, 2 ciudades. Escuchen lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3:8. Noten que el Señor habla de poco poder y pudiese sonar como algo despectivo. No es despectivo. El Señor está diciendo básicamente que esta era una congregación, probablemente una congregación pequeña, quizás como nosotros. Una congregación pequeña, pero que tenía un gran impacto en la vida de otras personas.
Esta iglesia era una iglesia fiel a la palabra de Dios. Fíjese, es lo primero que le dice Jesús: has guardado mi palabra. Era una iglesia obediente que nunca negó el nombre de Cristo, independientemente de las presiones que pudiera haber enfrentado. Esa fidelidad la hizo una iglesia agradable al Señor. Guardó su palabra y nunca estuvo avergonzada del nombre de Jesús. Ahora bien, hay un contraste. El contraste con la iglesia de Laodicea. Escuche, el Señor le dice estas palabras: yo conozco tus obras. Nuevamente empieza diciéndole: iglesia, yo conozco quién eres, yo conozco tus obras. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Escuche, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Wow. Esta iglesia se consideraba rica, autosuficiente, no necesitaba nada. Seguramente era una iglesia numerosa, no lo dice el texto, pero es probable que fuera una iglesia grande. Pero ante los ojos de Dios era miserable, ante los ojos de Dios era pobre, ante los ojos de Dios era una iglesia tibia, sin convicciones firmes. Una iglesia que el Señor prefiere vomitar de su boca. Pero la pequeña iglesia de Filadelfia era diferente y tenía un distintivo muy especial. Lo voy a repetir: esta iglesia guardaba la palabra de Dios. Le voy a repetir lo que el Señor le dice. Permítame hacerlo. Le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo dijimos al comienzo. ¿Qué dice la Gran Comisión? Estamos llamados a enseñar a otros a guardar lo que Cristo nos ha mandado. Entonces, ¿cómo aplica eso a nosotros? Simple. Si la iglesia hispana Wayside quiere ser una iglesia agradable al Señor, escuche, debe proclamar su palabra y debemos enseñarle a las personas a valorarla y a obedecerla. Eso es lo que hace que una iglesia sea agradable ante los ojos del Señor. Eso de guardar la palabra del Señor es, como les dije, atesorarla. Eso es guardar la palabra, atesorarla en el corazón y aplicarla a nuestra vida. También debemos permanecer fieles al Señor Jesús, sin importar las consecuencias que nos pueda generar nuestra asociación con Él. Recuerde, vivimos en un país donde todavía ser asociados con Cristo no representa grandes problemas para nosotros. Todavía. La pregunta es: ¿cómo vamos a reaccionar si el día de mañana somos perseguidos? Esa es una buena pregunta. ¿Vamos a negar el nombre de Cristo o vamos a ser firmes y fieles a Él? La evaluación que como iglesia vamos a recibir de parte de Cristo depende de lo que hagamos con su palabra y con su nombre. Palabra y nombre. La palabra de Dios debe ocupar el lugar de preeminencia en la iglesia. Debe ser propiamente explicada para que entonces pueda ser comprendida y obedecida. ¿De acuerdo? Tiene que ser explicada para que la gente pueda entenderla y entonces pueda obedecerla. Ahora, ustedes lo saben y esto lo hemos dicho otras veces. Vivimos en un tiempo, en una cultura y también en un país en el cual para muchos la palabra de Dios es irrelevante, es anticuada. Está claro para mí que guardar la palabra de Dios ya no es el objetivo principal de la iglesia evangélica de manera general. Hay excepciones, pero de manera general guardar la palabra de Dios ya no es lo más importante. ¿Por qué? Esto lo hemos hablado. Para muchos es necesario crear un nuevo mensaje que sea atractivo. Esto lo hemos dicho otras veces. Un mensaje atractivo a la gente. Un mensaje que obviamente es diluido en el mejor de los casos
En el mejor de los casos, este tipo de mensaje tiene a Cristo como un ingrediente más en esa receta. Una receta que incluye un sinnúmero de cosas, estrategias, mecanismos humanos para cautivar el interés de la gente. Y como lo hemos dicho otras veces, ¿cuál es el problema con esto? Simple, hermanos, que eso no salva. No salva porque todo mensaje aparte de la palabra de Dios es simplemente un esfuerzo humano, no más. No más. Está desprovisto del poder de Dios. Entonces, ¿es la predicación del evangelio una opción o es una necesidad para la salvación? ¿Es posible? ¿Es posible que las personas lleguen a la fe en el Señor Jesucristo aparte del evangelio? El mensaje de hoy nos va a dar la respuesta. El sermón se titula La predicación, opción o necesidad. El texto de esta mañana lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estudiaremos los versos 13 al 15 del capítulo 10, Romanos 10, versos 13 al 15. Ustedes tienen sus Biblias enfrente si quieren seguir conmigo. Dice la palabra de Dios. Vamos a hacer algo a partir de hoy, si les parece bien, y yo creo que nos ayuda a despertarnos a algunos que estamos dormidos. A partir de hoy, cuando vamos a leer la palabra de Dios, pongámonos de pie, como un acto de reverencia ante la palabra del Señor. ¿Les parece? Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Pueden sentarse. Comencemos por decir que este pasaje tiene como tema central la salvación. La salvación. El apóstol Pablo presenta varios requisitos para que una persona pueda ser salva. Es importantísimo este mensaje. Vemos una cadena compuesta de varios eslabones, de diversos elementos que deben estar presentes para que la salvación pueda efectuarse. El pasaje inicia con uno de los versos más esperanzadores de la Biblia, uno de los versos más hermosos, más maravillosos de la palabra de Dios. Verso 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No algunos que invoquen, no la mayoría de los que invoquen, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta es una cita que Pablo cita del profeta Joel, un pasaje que Pablo cita del profeta Joel, quien escribió estas palabras. Pedro repite también estas palabras, las cita igualmente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y en esta sola frase, en una sola frase tan pequeña, se encierra una realidad maravillosa, hermanos. Toda persona sin importar su raza, sin importar su lengua, sin importar su nivel de educación, sin importar su condición económica o social, toda persona que clame el nombre de Cristo será salva. Todo individuo que invoca el nombre de Cristo será salvo. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué significa invocar? ¿Qué está diciendo la Biblia cuando nos dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo? Bueno, le puedo decir esto: es mucho más que simplemente mencionar el nombre de Cristo. El verso no dice que si una persona pronuncia el nombre de Cristo será salva. No es simplemente decir el nombre. Escuche, es reconocer la divinidad, la autoridad, la soberanía, el poder, el señorío y la majestad de Cristo y la consecuente sumisión del corazón que
este reconocimiento produce. ¿Estamos claros? Es mucho más allá que simplemente decir. Recuerden que unos versos atrás, en un pasaje muy conocido, el apóstol Pablo habla acerca de confesar a Cristo como Señor para ser salvo. Ahora en este verso, que es el verso 13, el apóstol dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esa palabra Señor es la misma en el verso 9, en el verso 13. Y es la palabra griega Kyrios, que significa amo, dueño, alguien que tiene el control. Invocar el nombre de Jesús es reconocer que Él es el amo de su vida y de mi vida. Eso es invocar el nombre del Señor. Es reconocer el derecho absoluto que el Señor tiene sobre usted y sobre mí. ¿Por qué? Por su condición de rey soberano sobre todo lo creado, incluyéndonos a nosotros. ¿De acuerdo? Eso lo aprendimos en Colosenses. El Señor es el creador de todas las cosas. Es rey soberano de todas las cosas, incluyéndonos a nosotros. Y esa alusión a invocar el nombre del Señor, en este verso 13, Señor hace referencia obviamente al Señor Jesús. ¿Ok? Es como que el verso dijera: todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Es el Señor Jesucristo. ¿Por qué les digo eso? Bueno, 4 versos atrás, Pablo dice que hay que confesar a Jesús como Señor. O sea que Señor es Jesús en este contexto. Interesante, ¿no? Porque en el contexto original, obviamente no hacía referencia directa a Jesús. Era referencia directa a Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora es una referencia directa al Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Un paréntesis. Cómo estos detalles presentan la divinidad de Cristo. ¿De acuerdo? Si el profeta Joel dijo en el Antiguo Testamento: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y ese Señor es Jehová. Y ahora Pablo dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ese Señor es Cristo. Eso significa que Cristo es Dios. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Ahora bien, el libro de los Hechos establece una relación muy clara entre el nombre de Cristo y la salvación. Esto es súper importante, hermanos. Escuche, Hechos 4:12, ¿qué dice acerca de Cristo? Palabras muy conocidas y muy importantes y muy definitivas. En ningún otro hay salvación. Clarito como el agua. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Está hablando de Cristo. Espero que no haya ninguna duda con respecto a lo que dice el verso. En ningún otro hay salvación. Alguien podría preguntar, quizás alguien aquí está diciendo: pero bueno, ¿pero acaso la salvación no es por fe? ¿Por qué entonces este verso habla de invocar el nombre del Señor para ser salvo y no pone el énfasis en creer en el nombre del Señor para obtener la salvación? Es una pregunta válida, creo yo, ¿no? Y la respuesta creo que es simple. Invocar el nombre de Jesús es el resultado de creer. Y podemos verlo de la siguiente manera. Escuche, la fe es un don de Dios. ¿Estamos de acuerdo? A ver, despiértese. ¿Estamos de acuerdo? Eso. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios según Efesios 2:8. El Padre nos concede comprender su palabra y creer el testimonio que Él mismo ha dado acerca de su Hijo en las Escrituras. O sea que piense algo así, véalo de esta manera, visualicemos como que la fe entra en el corazón del hombre como resultado del accionar de Dios. La fe entra. Piensa en la fe como un agente externo que entra a nuestro corazón porque el Señor la implanta allí. Ahora bien, el invocar es diferente. El invocar es una manifestación externa. Por lo general lo hacemos con nuestra boca. Clamamos a Dios como una manifestación externa de esa fe que el Señor ha implantado.
O sea, que la fe entra en el corazón, pero el clamor a Cristo sale del corazón. El punto es, invocamos porque creemos. Invocamos porque creemos. Y en ese sentido podemos decir, pensar que el invocar y el creer son dos caras de la misma moneda. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos? Estos son los pasos que la Biblia presenta para que una persona pueda ser salva. ¿Cuáles son los pasos para que el hombre pueda llegar a reconocer el señorío y la divinidad de Cristo? ¿Qué elementos son necesarios, hermanos? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que el hombre pueda invocar el nombre de Cristo? Para que pueda reconocer su verdadera magnitud, la verdadera magnitud de su persona y por ende ser salvo. Y la respuesta está en los versos 14 y la primera parte del verso 15. Vamos a leerlo. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Una serie de preguntas que tienen una respuesta obvia, preguntas retóricas. ¿Cómo pueden invocar a aquel en quien no han creído? Obviamente la respuesta es no se puede. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No se puede, esa es la respuesta. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No se puede, esa es la respuesta. ¿Cómo predicarán si no son enviados? No se puede, esa es la respuesta implícita en las preguntas. Ahora bien, esta es la cadena que mencionamos hace un rato. Es simple, escuche. Solo los que invocan son salvos, ¿sí? Solo los que invocan el nombre del Señor son salvos. Pero solo aquellos que han creído invocan su nombre. Solo los que han oído acerca de Él pueden creer, pero para oír es necesario que alguien les predique. Y finalmente, nadie puede predicar, esto es importante, nadie puede predicar el verdadero evangelio si no es enviado por Dios. Entonces, para comprender esto mejor, vamos a revertir el orden. Vamos a verlo al contrario. Al hacerlo así, obtenemos esta cadena, esta progresión. Escuche: predicar, oír, creer, invocar. Y eso lleva a la salvación, culmina en la salvación. Entonces vamos a ir por pedacitos. De manera general, a través de la predicación el hombre puede oír el mensaje. Al oírlo, entonces y solo entonces puede creerlo. Al creerlo, invoca a Jesucristo, reconociéndolo como Señor y como Salvador. O sea que ese reconocimiento de la persona de Cristo es sinónimo de fe verdadera, es sinónimo de salvación. Eso es reconocer la persona de Cristo, implica clamar a Cristo. Cuando clamamos a Cristo, cuando venimos a Él, eso es sinónimo de salvación, el invocar. Vamos a mirarlo en detalle. Predicar es el primer eslabón. Es el primer eslabón de la cadena y este eslabón tiene dos componentes fundamentales: el mensajero y el mensaje. El que predica y lo que se predica. Pablo argumenta en nuestro texto: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Repito, ¿cuál es el punto aquí? El punto es simple y llanamente que el verdadero predicador es un mensajero enviado por Dios para llevar el mensaje de salvación. El predicador no lleva un mensaje propio, hermanos. No lleva un mensaje propio. Él solamente proclama el mensaje que le ha sido encomendado. Eso es muy importante. Ahora bien, el mensaje no es cualquier mensaje. Es el mensaje concerniente a Cristo, para que la fe
salvífica, la fe genuina, la fe que salva pueda producirse en el corazón del oyente, es necesario que éste escuche la palabra de Dios. Eso es clave, la palabra de Dios. Mire, el verso 17 de este mismo capítulo, ustedes conocen este verso, todos lo conocemos. ¿Qué dice Pablo? Dice: así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Qué significa eso? Sin una presentación del evangelio, hermanos, que lleve a la comprensión de la verdad, la gente no puede ser salva. Es necesario comprender el evangelio para que una persona pueda ser salva. Y aquí puede surgir una pregunta: ¿significa esto que la salvación exclusivamente ocurre en el contexto de un servicio como este, en la iglesia? La respuesta es no, no. Ciertamente una persona puede venir a la fe leyendo su Biblia. Puede, obviamente, está expuesta a la palabra de Dios leyendo la Biblia. Puede escuchar el evangelio en el colegio, puede escuchar el evangelio en un estudio bíblico, puede escuchar el evangelio a través de un amigo, de una amiga. ¿Cuál es el común denominador? El evangelio. En todos estos casos, la palabra de Dios es el vehículo a través del cual la fe es implantada en el corazón del ser humano. Y si bien hay otras posibilidades, como lo acabamos de mencionar, otras posibilidades de escuchar el evangelio, escuche. La iglesia es el instrumento primario. La iglesia es el instrumento primario para la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué es importante que quede claro? Para creer en Cristo es necesario estar expuesto al mensaje de salvación. La correcta predicación del verdadero mensaje, verdadero, lleva a la comprensión del mismo. Y esto es absolutamente esencial para que el ser humano pueda responder en fe. Ustedes de pronto han escuchado, espero que han escuchado esta historia en Hechos capítulo 8. Se ve la historia, relata la historia de un funcionario del gobierno de Etiopía. Este funcionario iba en su carruaje leyendo, dice la Biblia, al profeta Isaías. Previamente, un ángel del Señor le había hablado a Felipe. ¿Quién fue Felipe? El primer misionero nombrado en las Escrituras. Y el ángel le dijo: mira, Felipe, arranca, sal de aquí y vete por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Eso fue todo lo que le dijo. Ve y camina por este camino. Cuando Felipe va por este camino, se encuentra con el carruaje del funcionario. La Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo que se acercara al carruaje. ¿Por qué es importante eso? Porque el Señor lo envía. El Espíritu Santo le dice: ve y acércate al carruaje. Al hacerlo, Felipe escuchó que el hombre estaba leyendo a Isaías. Y escuche, esto es muy importante. ¿Y qué le preguntó? Le preguntó si entendía lo que leía. Se acerca y le dice: ¿usted entiende lo que está leyendo? ¿Cuál es la respuesta del hombre? ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? ¿Qué hizo Felipe? Procedió a explicarle el evangelio de Cristo. Interesantemente, Cristo aparece en toda la Biblia, en prácticamente toda la Escritura. Felipe procede a explicarle el evangelio de Cristo y tras la presentación del mensaje, el funcionario etíope creyó en Jesucristo y fue bautizado inmediatamente. Felipe fue enviado por el Señor para presentarle el mensaje de Cristo al funcionario. No era cualquier mensajero, porque había sido delegado por Dios, pero tampoco era cualquier mensaje. Escuche, Felipe no vino al funcionario para contarle historias. Felipe ni siquiera compartió su testimonio con el funcionario. Felipe simplemente le explicó las Escrituras. Este hombre, el funcionario, leía de Isaías 53, esa maravillosa porción de las Escrituras que presenta, ustedes saben, el sacrificio de Cristo 700 años antes de que ocurriera. Y ese fue el punto de partida de la presentación de Felipe. Luego le mostró a Cristo en las Escrituras.
¿Y el resto? ¿Quién hizo el resto del trabajo? Pues el Espíritu Santo de Dios. El resto del trabajo lo hizo el Espíritu Santo de Dios, el trabajo soberano de Dios en el corazón del funcionario. Ahora bien, escuche, si Felipe hubiese hablado algo distinto, si Felipe le cuenta historias, le habla de ideas, si Felipe le habla de filosofías humanas, tan simple como esto, ese funcionario no hubiese podido creer en Cristo. Vamos al segundo eslabón. El segundo eslabón de la cadena es oír. El primero es predicar, el segundo es oír, escuchar. El funcionario escuchó el mensaje concerniente a Cristo. Felipe, el predicador enviado, proclamó el mensaje encomendado y el funcionario pudo escucharlo. Al estar expuesto a la verdad, escuche, esto es importante. Ahora este hombre había sido expuesto a la verdad. Ahora estaba en una posición en la cual podía aspirar a ser salvo. Escuche, nadie puede ni siquiera aspirar a ser salvo aparte del mensaje de salvación. Nadie. Predicar el mensaje, el primer eslabón. Escuchar el mensaje es el segundo. Y el tercero es creer. Es necesario creer el mensaje concerniente a Cristo para ser salvo. El mensaje debe ser predicado para poder ser escuchado y finalmente debe ser creído. ¿Cuál es el cuarto eslabón en este texto? El cuarto eslabón de la cadena de la salvación es invocar, según nuestro texto, invocar. Y como ya dijimos, ese invocar es el resultado de creer. Es la manifestación externa, ya lo dijimos, de la fe implantada en nuestros corazones a través de la palabra de Dios. Recuerden, la fe entra en su corazón, en mi corazón, porque el Señor la puso allí. Y como resultado entonces, y solo entonces, podemos invocar. Ahora podemos invocar, porque la fe ha sido implantada en nuestros corazones. Ahora podemos clamar a Cristo reconociendo su grandeza. Ahora podemos ver a Cristo en su verdadera expresión. Ya para nosotros no es simplemente un gran maestro. Ya para nosotros no es simplemente un gran hombre, una gran figura moral. No, para nosotros es el creador de todas las cosas. Dios hecho hombre, es distinto. Ahora bien, si ustedes han puesto atención, pueden concluir que todo comienza con el mensaje. Todo empieza con el mensaje. La predicación es el punto de partida del proceso de salvación. Sin la proclamación del evangelio, escuche, no hay posibilidad de que una persona pueda venir a la fe. No hay posibilidad de que se produzca fe salvífica en el corazón humano. Y Pablo, mis hermanos, lo tenía muy claro. Por eso es que dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. O sea, él tenía claro que esta palabra predicada era poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El evangelio es el único mensaje que puede salvar al ser humano de la muerte eterna de su alma. Eso es lo que la Biblia dice. O lo creemos o no lo creemos, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Pablo no se avergonzaba del evangelio. La pregunta que yo me hago y les hago es, ¿nos avergonzamos nosotros del evangelio? No, amén, no. Como individuos no nos vamos a avergonzar del evangelio y como iglesia tampoco. Que Dios nos libre. Sin evangelio no hay salvación, mis hermanos. Espero que eso nos quede claro. Si nuestra misión, si nuestro llamado es alcanzar a este mundo alrededor en que Dios nos ha puesto, si nuestro llamado es alcanzar a nuestra comunidad para Cristo,
Tenemos que empezar por reconocer, por entender que sin la palabra de Dios no se puede. No se puede. Alusiones a la cultura, alusiones a la política, alusiones a las últimas películas, las historias personales, las estrategias de mercadeo, los estudios, las estadísticas, las ideas novedosas, nada de esto salva, nada. Todo eso es humano y no tiene poder para salvar. Podrá hacernos reír todo el servicio, sí, pero no crea ninguna convicción en nuestro corazón. Vamos a ir más lejos. ¿Acaso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para traerme salud física? ¿O es poder de Dios para resolver mi situación financiera? ¿O es poder de Dios para hacerme feliz? ¿O es poder de Dios para mejorar mi matrimonio? ¿O es poder de Dios para que yo viva una vida con propósito? ¿O es poder de Dios para tener un mundo justo? ¿O es poder de Dios para cumplir mis sueños? ¿Pablo dijo eso? Yo no digo que una de las bendiciones de andar y caminar con el Señor Jesús no sea que tengamos felicidad. Claro que sí, paz, gozo, felicidad, todas estas cosas, un propósito en la vida. Obviamente el Señor mete su mano en nuestras familias, podemos tener en Cristo matrimonios sólidos, felices. Y en medio de las pruebas, como el pastor Diego nos lo compartió la semana pasada, el Señor nos sustenta, hermanos, pero nada de eso representa la razón de ser del evangelio. Es importante que tengamos clara esa distinción. Lo que le voy a decir le va a sonar duro. Escuche, pero Cristo no vino al mundo para hacer del planeta un lugar más justo. Cristo no vino al mundo para erradicar la pobreza, todavía tenemos pobreza. Cristo no vino al mundo para que los creyentes tengamos salud y prosperidad. Cristo vino al mundo para reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre pecador con Dios a través de la fe en su nombre. Para eso vino Cristo al mundo y esa es la razón de ser del evangelio. Es poder de Dios para salvar al hombre de la justa ira divina. Eso es el evangelio. Poder de Dios para convertir a un enemigo acérrimo en hijo amado. Poder de Dios para trasladar al ser humano del reino de las tinieblas al reino de la luz. Poder de Dios para dar vida a seres que están muertos en sus delitos y en sus pecados. De eso se trata el evangelio y la iglesia es el vehículo principal elegido por Dios para llevar el mensaje de salvación al mundo. Nosotros somos ese vehículo. La función principal de la iglesia es proclamar el mensaje de Cristo. No digo que es la única función de la iglesia, pero es la principal. Si fallamos en esto, estamos fallando en todo lo demás. Es nuestra función proclamar el único mensaje que puede salvar. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo sanó enfermedades, de acuerdo, realizó diversos milagros, seguro que sí, pero esa no fue su función principal. Su enfoque fue predicar el evangelio. Créame, el Señor, como les dije, no erradicó la pobreza. El Señor no liberó a Israel del dominio de Roma. Eso era lo que los judíos querían. Escuche esta, bonita, grande. El Señor no abolió la esclavitud. No abolió la esclavitud. El Señor no concedió vidas privilegiadas a sus discípulos. Todos fueron martirizados, con excepción de Juan. Y Pedro fue crucificado, según la tradición, con la cabeza hacia abajo. Jesús enseñó las verdades del reino porque eso es lo más importante. Por eso. Y en nuestro pasaje que dice Pablo termina diciendo estas palabras. Dice, tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Aquí el apóstol cita al profeta Isaías 52:7.
Y con esto Pablo enfatiza el hecho, lo que ya dijimos al comienzo, de que efectivamente Dios ha enviado predicadores a través de la historia. Hay quien escucha y cree, hay quien rechaza. Es así. Nosotros no sabemos quién va a aceptar. Dios lo sabe, nosotros no. Por eso nuestra labor es predicar el evangelio. Y el Señor se encarga del resto. Pero no hay excusa. No podemos decir que el Señor no mandó predicadores. Eso no es una excusa ya. El Señor sí ha mandado a través de la historia, le mandó a Israel y nos ha mandado a nosotros, los gentiles, predicadores que nos han anunciado las buenas nuevas. En el contexto de este pasaje, Pablo se refiere específicamente a Israel, al rechazo de Israel. Como les dije, el Señor a través de la historia envió a muchos predicadores a su pueblo elegido. Como nación, Israel optó por rechazar el mensaje de salvación. Israel optó por no reconocer al Cristo que las Sagradas Escrituras presentan desde el Génesis. Por eso Pablo dice en este texto: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo escribe estas palabras citando a Isaías. Quien las escribió originalmente fue el profeta Isaías, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vinimos a proclamar el mensaje de vida, el mensaje de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Isaías con un lamento. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio, los pies de quienes llevan las buenas noticias de salvación a través de la fe en Jesús. Mis hermanos, todos tenemos un papel que jugar. Eso no se nos puede olvidar. Ya voy a terminar. Todos tenemos un papel que jugar. Vamos a volver a nuestro reto. Si todos oramos por las personas que el Señor pone en nuestros corazones, si nosotros le pedimos al Señor que estas personas sean despertadas de ese letargo del pecado, si nosotros pedimos que esos ojos sean abiertos, que sus corazones se ablanden, si nosotros le pedimos al Señor que nos abra puertas para compartirles a estas personas las buenas nuevas, y si nos motivamos en el proceso a invitarlos a la iglesia, entonces estaremos empezando a ser intencionales y cumplir nuestra parte en la gran comisión. Tenemos que ser intencionales como iglesia. Yo se los he dicho y se los repito: toda persona que llegue aquí va a escuchar la palabra de Dios. Toda persona. No saldrán muertos de la risa, pero van a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque respondiendo a la pregunta que nos planteamos al inicio, hermanos, la predicación no es una opción. No es una opción. La predicación es una necesidad. Sin la palabra de Cristo no hay forma de recibir el don de la fe y por ende no hay posibilidad de salvación. No hay. Si nosotros queremos ver personas genuinamente venir a la fe en Cristo aquí en esta capillita, aquí en este lugar, si nosotros queremos ver vidas transformadas y destinos eternos cambiados, si nosotros queremos tener un impacto en toda esta gente que vive alrededor de esta iglesia, y si nosotros queremos que el Señor no tenga palabras de reprensión contra la iglesia hispana Wayside el día que debamos dar cuenta, si nosotros queremos eso, entonces y solo entonces debemos guardar su palabra. Debemos guardar su palabra. Debemos depender del poder de Dios manifestado en el mensaje de Cristo como el único medio de salvación para las almas. Y esto también se los he dicho. Nada podemos añadir para hacer del evangelio un mejor mensaje. Nada. Ese es nuestro compromiso: predicar a tiempo y fuera de tiempo, manejando correctamente la palabra de verdad. Si así lo hacemos,
le podemos dejar a Dios las consecuencias. Que Dios nos permita, hermanos, ver muchas vidas cambiadas en este lugar por el poder de su santa palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias a ti por tu palabra, que es vida, por todo lo que tú haces, Señor, a través de ella. Damos gracias porque nos has permitido a nosotros creer, porque hemos podido responder positivamente al mensaje de salvación, Señor. Porque toda persona creyente que está en este lugar ha sido trasladada, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos dejado de ser enemigos de Dios y ahora hemos sido llamados hijos. Ese es nuestro regalo. Y es por tu gracia, Señor, y solamente por tu gracia. Señor, no podemos terminar este servicio sin pedirte que si hay aquí alguna persona que aún no te conoce, Señor, que tu palabra penetre en ese corazón o esos corazones. Que estas personas puedan comprender que Jesucristo es el único camino al Padre, que nadie viene al Padre sino por Él. Que puedan creer con sus corazones que Jesucristo es el Señor y que tú los levantaste de los muertos. Que puedan entender y comprender, Señor, que tú has venido para perdonar sus pecados, nuestros pecados. Y de esa manera, todo lo que nosotros habíamos y hemos hecho y haremos ha sido perdonado porque hemos recibido la perfecta justicia de Cristo. Señor, oramos que si hay alguien aquí que aún no ha creído en ti, hoy le permitas creer. Hoy es el día de la salvación, dice la Biblia. Oramos que tú toques corazones y permitas que el don de la fe sea recibido por cualquier persona que nos escucha por el internet, por cualquier persona que esté aquí presente, que aún no te conozca. Oramos todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.